Ok, lo que vamos a usar en esta lección es, una vez que encontremos el punto crítico es aquel en el cual la derivada de f con respecto de x y la derivada de f, la primera derivada de f con respecto de x es 0 y la primera derivada de f con respecto de y es 0, pero ese punto crítico no sabemos si es un mínimo relativo o un máximo relativo. Entonces, un punto crítico es cuando f sub x, la derivada de f con respecto de x es 0, la derivada de f con respecto de y es 0, o un punto crítico es cuando las derivadas no existen. Entonces, una vez que encontremos el punto crítico, ¿cómo sabemos si es un mínimo relativo o un máximo relativo? Bueno, la prueba de esto está relacionada con el desarrollo en serie de Taylor de la función, que todavía no lo hemos visto. Pero el uso práctico está en esta cantidad. Si esta cantidad D evaluada en el punto AB, la cantidad D se la pueden acordar así, es una matriz f sub xx por f sub y menos f sub xy multiplicado por f sub yx, y acuérdense que para funciones que se comportan bien, continuas y estas funciones suaves, f sub xy y f sub yx son iguales, de manera que aquí aparece un cuadrado. De manera que para acordarse de esta cantidad d, acuérdense de esta matriz, del determinante de la matriz formada por f sub xx, f sub xy, f sub yx, f sub y. Bueno, entonces la conclusión es que si d es mayor que 0 y la derivada segunda evaluada en el punto es mayor que 0, tenemos un punto crítico que es un mínimo relativo. Si d es mayor que 0 y la derivada con respecto de x dos veces, f sub xx, evaluada en el punto AB es menor que 0, entonces tenemos un máximo relativo. Si d es menor que 0, tenemos un saddle point. Y si d es igual a 0, este test es inconcluso y no sabemos qué tenemos. Entonces vamos a hacer ahora los problemas. Ok, vamos a hacer entonces la lección 6, que es acerca de puntos mínimos y máximos, de puntos críticos. Y lo que usamos en la lección 6 es esto que voy a enseñar ahora. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a saber cuándo es un punto crítico? Un punto crítico es cuando f sub x, la derivada de f con respecto de x, y f sub y es 0. ¿Y cuando f sub x es 0? Bueno, esta es la función. Si hacemos la derivada de f con respecto de x, la pueden escribir la función como x cuadrado más y cuadrado más 1 elevado a un medio. Hacen la derivada de f con respecto de x, le queda esto, o le queda esto. Hacen la derivada de f con respecto de y, le queda esto. Y cuando esto es igual a 0, esto es igual a 0, cuando el numerador es 0. No hay otra. Entonces, en x igual a 0 y en y igual a 0 tenemos un punto crítico. Entonces, ¿hay otro punto crítico? No. ¿Y este punto crítico qué puede ser? Bueno, pues puede ser un máximo o un mínimo relativo. ¿Y cómo sabremos si este punto crítico es un máximo o un mínimo relativo? Iremos a nuestro test de la segunda derivada y veremos si d evaluado en el punto 0, 0 y d es f sub x al cuadrado evaluado en el punto 0, 0 menos f sub x y, perdón, no f sub x al cuadrado,
Disculpen. Ay, perdón. D es f sub x por f sub y menos f sub y al cuadrado. Esta es la D del test. Si evaluamos esto en el punto 0,0, si obtenemos f sub x, f sub y f sub xy, y lo evaluamos, y resulta que D es mayor que 0, y f sub xx es mayor que 0, si f sub xx es un mínimo relativo, entonces lo pueden hacer y buscar si es ese punto 0,0, que es un punto crítico, si es un mínimo relativo o un máximo relativo. Háganlo, y no lo hago porque lo vamos a hacer más adelante en otros ejercicios. De nuevo, el problema es el mismo. La idea es que usted se entere que un punto crítico se obtiene cuando usted hace la derivada de f con respecto de x la igual a 0, la derivada de f con respecto de y la igual a 0, y obtiene el punto x y el punto y. En este problema lo hacemos y damos a x igual a 5 y 6. De manera que 5,6 es el punto crítico. Este punto crítico es un máximo relativo o un mínimo relativo. De nuevo, usamos nuestro test de la segunda derivada, que es el d. Ese d se llama el hessiano, pero no hay que poner muchas palabras. Úsenlo, el test. Vamos al siguiente problema. Luego, el mismo problema. Entérese cómo se obtiene un punto crítico. El punto crítico es el punto donde la derivada primera de la función con respecto de x, es decir, el slope que ocurre cuando usted se mueve en la dirección x, es 0. Y cuando usted se mueve en la dirección y, ambas son 0 a la vez, simultáneamente. Entonces, cuando esto es 0, el punto crítico ocurre cuando f de x y es 0 o no existe, o cuando f de y es 0 y no existe. Entonces, para encontrar los puntos críticos de esta función, tenemos que ser un poquito delicados y ver los dos casos. Ok. Entonces, ¿cuándo no existe la derivada de f con respecto de x? Pues no existe si el denominador se hace 0. Si el dominador se hace 0, fíjense que esto es raíz cúbica de algo. La raíz cúbica de 0 existe, pero 1 sobre 0, eso no es una operación válida. Entonces, si x cuadrado más y cuadrado aquí es 0, entonces f sub x no está definido. Y si x cuadrado más y cuadrado aquí es 0, entonces f sub y no está definido. De manera que, ¿cuál es el punto donde x cuadrado más y cuadrado sea 0? Bueno, el único punto donde x cuadrado más y cuadrado, que es el radio al cuadrado, y el radio al cuadrado es 0, el único punto es un punto que sería un círculo alrededor de 0, 0, de radio 0, de manera que es el punto 0, 0. Entonces el punto 0, 0 es el punto crítico de esta función. Y el trabajo que hay que hacer ahora es agarrar este punto crítico y ver si este punto crítico es un máximo relativo, un mínimo relativo, es un saddle point, o simplemente con el test no podemos decir qué es. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, complete el square, haga completación de cuadrado, ¿no? Para determinar si hay un mínimo relativo o un máximo relativo. O sea, lo que te pide el problema es, olvídese del test, hágalo usted solo para que se dé cuenta de que el test funciona. Entonces vamos a hacerlo. Entonces agarro 2x cuadrado más 8x y lo completo. Si lo completo el cuadrado,
Aquí va a aparecer 2 veces x cuadrado más 4x, que serían los 8x de aquí. Entonces completo este x cuadrado más 4x, aquí aparece el doble del primero por el segundo. Entonces es x más 2 al cuadrado, y como aquí añadí un 4, se lo resto de aquí. De manera que esta es la completación del cuadrado de este, y el cuadrado menos y, la completación del cuadrado es este. De manera que reescribo la función f de x, y en términos de estos dos valores, y lo que va a quedar es x más 2 veces x más 2 al cuadrado, menos 8, más este término, y cuadrado menos 6x. Entonces ya usé este con este, y ahora estoy usando este término con este término. Este término es y menos 3 al cuadrado, menos 9, y más 20. De manera que esta es la función. Si sumo aquí, queda más 3. Entonces, está claro que cuando x es igual a menos 2, fíjense, esto es algo al cuadrado por 2, más algo al cuadrado. Y le sumo 3. Entonces, si yo le sumo 3, cuando esté en el punto menos 2 y menos 3, x igual a menos 2 y igual a menos 3, esto será 0 y el valor de la función será 3. A partir de ese punto, cualquier punto x y y que yo ponga aquí será mayor que 3, porque esto está al cuadrado. Luego el punto x igual a menos 2 y igual a menos 3 es un mínimo. Y entonces ahora, ¿qué deberían ustedes de hacer? Ustedes deberían de agarrar el test del D, el test para la segunda. Entonces el punto es el punto f de x, y, el punto x, y z, menos 2, menos 3, y el valor en el punto menos 2, menos 3 de la función z es 2 menos 2 al cuadrado más 8 por menos 3. Y eso dará 3. Ok. Entonces, ¿qué deberían de hacer ahora? Bueno, chequeen que el punto x igual a menos 2, y igual a menos 3 es un mínimo relativo. ¿Cómo? Bueno, agarren el D, háganlo, agarren el D, aquí lo hice manual. Agarren el D, para que sea un mínimo relativo, el D tiene que ser mayor que 0. Y acuérdense que el D es igual a f sub x por f sub y menos f sub xy al cuadrado. Agarren el D, calculen esto, vean que es mayor que 0 y vean si f sub x es mayor que 0. Si es mayor que 0 el f sub xx, entonces estamos en un mínimo. Entonces, para ese punto particular, menos 2, menos 3, debe de ocurrir esto, que D es mayor que 0 y que f sub xx es mayor que 0. Y entonces es un mínimo relativo de la función. Entonces háganlo, y ahora lo vamos a hacer nosotros en algún problema que venga por acá. Pero ustedes lo rechequean, que eso es cierto. Vamos para allá. Determine relative extrema, los extremos relativos de la función f de x, y. F de x, y igual a x por y. Esta función x por y, cuando está sobre el eje x, y igual a 0. Entonces la función es 0. Cuando está sobre el eje y, x igual a 0. Entonces el producto de 0 por algo quedará 0. Y cuando estás en el 0, 0, la función vale 0. Que la función, no sé cómo hará, pero hace así. Por aquí, y en el plano, yes. Bueno, en el plano, al final la función toca aquí, toca el eje X y toca el eje Y. Bueno, la pueden dibujar en GeoGebra
f de xy igual a x por y para tener un mejor feeling de... Bueno, vamos a resolver entonces el problema. Como queremos determinar, queremos primero encontrar los puntos críticos para encontrar los relative extremas, los máximos y mínimos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el primer paso es encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿cómo se obtienen? Haga f sub x, obtenga f sub x, obtenga f sub y. F sub y está claro que es x, igualenlos a 0. Entonces, si f sub x igual a 0, y igual a 0. Si f sub y igual a 0, x igual a 0. Entonces, este punto 0, 0 es el punto crítico. Ahora obtenga f sub x, f sub y f sub x, y no se moleste en obtener f sub y, x, porque le va a dar lo mismo. Cuando obtenga f sub x, le va a quedar 0. Cuando obtenga f sub x, y, le va a quedar 1. Y cuando obtenga f sub y, le va a quedar 0. Y ahora aplique su test. El test dice que evalúe cuánto vale d en el punto 0, 0. d es f sub x multiplicado por f sub y menos f sub xy multiplicado por f sub yx, que es lo mismo al cuadrado, ¿no? Entonces esto es f sub x, 0. f sub y, 0. 0 por 0, 0. Menos f sub yx, 1. f sub yx, 1. 1 por 1, 1. 0 menos 1. 0 menos 1, 0 menos 1 es menos 1. Menos 1. Entonces d es menos 1. Luego d es menor que 0. Luego este es un saddle point. Saddle point es un punto de inflexión en 2 dimensiones. Por ejemplo, la silla de montar tiene un saddle point, ¿no? Sobre un eje hace así, y sobre el otro eje hace así. A ver, sobre el plano, vamos a dibujarlo de nuevo, sobre el plano YZ, la silla hace así. Y sobre el plano ZX, la silla hace así. Paralelo al plano ZX, la silla hace así. Wow. Entonces, ese es un saddle point. Ok. El siguiente problema dice, use el test para el second partial test, el test de las derivadas parciales, el segundo para encontrar los extremos relativos de esta función. Pues lo mismo. Primero vemos cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos son cuando x igual a 1, hacemos f sub x igual a 0, x igual a 1, f sub y igual a 0, y igual a 1. Y ahora nos preguntamos, este punto 1, 1, es un punto crítico, pero ¿se refiere a un máximo relativo o un mínimo relativo? Bueno, tenemos que obtener la f sub xx, f sub y, f sub xy y f sub yx. Si lo obtenemos, podemos obtener d, y d da mayor que 0, y f sub xx es mayor que 0. Entonces, por la razón de que d es mayor que 0 y f sub xx es mayor que 0, el test dice que esto es un mínimo relativo. Para darle sentido a f sub x, f sub xx es la derivada con respecto de x y vuelta a tomar. Luego es el cambio de la pendiente en la dirección x. Entonces, imagínense una curva como esta en el plano ZX. Entonces, la pendiente va cambiando positivamente. A ver, la pendiente aquí es menos 5, aquí es 0 y aquí es más 5 la pendiente. Más 5. Entonces va cambiando la pendiente. Cuando la x cambia en esta dirección, claro, la pendiente cambia, luego la derivada según el cambio en la pendiente es positivo porque es de menos 5 a 0. De menos 5 a 0, un cambio positivo.
Y de 0 a 5 también hay un cambio positivo, luego es un mínimo. Luego es un mínimo. Luego, si se acuerdan de este dibujito, se acordarán que f sub x mayor que 0 implica que es un mínimo relativo. Ok, vamos al siguiente problema. Siguiente problema dice más o menos lo mismo, es el mismo problema, pero bueno, yo lo hago para que ustedes chequen los resultados. Entonces, use de nuevo el mismo test y ahora la función es diferente. La función ahora es esta, f sub x es esta, f sub y es esta, igual a 0 y obtengo los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? X igual a 8, y igual a 16. Los pueden obtener porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x y y. Evalúo, obtengo la derivada segunda de x evaluado en x igual a 8, y igual a 6. Y si lo obtienen, van a obtener estos numeritos. Menos 10 en el punto 8, 16. Ahora evalúo d y me da positivo. Entonces d es positivo y f sub x es negativo. Luego ahora se trata de un punto máximo. ¿Y dónde está el punto máximo? Está en x igual a 8, y igual a 16, y el valor de z, el valor de f de xy, lo evalúan y le va a quedar 71. Y nos vamos para el siguiente problema. Examine esta función y encuentre los máximos o mínimos relativos. Entonces, la idea es la misma. Calculo f sub x, calculo f sub y igual a 0. Encuentro los puntos críticos. Y cuando resuelva este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a obtener 3 puntos. 0, 0, 1, 1 y menos 1, 1. Estos 3 puntos satisfacen la condición de que f sub x es 0 y f sub x es 0 y f sub y es 0. Por ejemplo, en el punto 1, 1, 2 por 1 es 1, menos 2 por 1 es 0. 2 es 1, 2 menos 2 es 0, y aquí también es 0. Y en el menos 1, menos 1 también pasa lo mismo, y en el 0, 0 pasa lo mismo. Luego tengo 3 puntos que analizar. Entonces tengo que analizar en cada punto qué es lo que pasa. Entonces en el primer punto, en el 0, 0, lo calculan y les va a dar que d es menor que 0. Luego es un saddle point, un punto de inflexión así. Entonces en el 1, 1, el d es mayor que 0 y la segunda derivada de x con respecto de x es menor que 0, de manera que en el punto 1, 1 tienen un mínimo relativo. Y en el punto menos 1, menos 1, d es mayor que 0 y la derivada f de x es menor que 0, de manera que tenemos un máximo relativo. Y colorín colorado, este cuento todavía no se ha acabado, porque queda el 9. Ok, entonces vamos para allá. Queda el 9 y quedan más. Ok, vamos a ver. Encuentren los puntos críticos de esta función. La misma historia, no lo voy a decir. Encuentren los puntos críticos, hacen f sub x, f sub y, evalúan el 0, igualan a 0, sacan el punto crítico es el punto 0, 0, 0, el punto 0, 0, y el valor de la función en 0, 0 es 0, y claro, y f de 0, 0 es menor que f de xy. Entonces es un mínimo relativo. Pero podrían hacer el test. Pueden hacer el test para ver que el punto 0, 0 es un mínimo relativo. No lo hice, pero está claro que f de 0, 0 es siempre menor que cualquier valor f de xy. Así que debe ser un punto mínimo relativo, pero ustedes lo chequean calculando el d en el punto 0, 0, viendo que es mayor que 0 y viendo que f sub x es, como es un mínimo relativo, es mayor que 0. Es mayor que 0, es mayor que 0. Y tenemos un mínimo relativo. Ok, calculen el d, ya saben cuál es el valor de d. Y vamos para el siguiente problema. Bueno, este problema es una caja que está abierta arriba, es decir, que arriba no hay nada, no hay superficie, o sea, no hay tapa, y está construido con dos
square metro, el área del material que se va a usar es 2 metros cuadrados. Entonces, aquí lo que pregunta es un problema muy interesante, porque pregunta, ¿cuáles son las dimensiones que tiene que tener esta caja para que el volumen sea máximo? Entonces yo quiero maximizar el volumen, pero el volumen está restringido a una condición. Está restringido a que la condición de que la suma de las áreas que hay aquí, esta, más la de abajo, más la de atrás, más la del lado, pero no la de arriba, porque no hay área, la suma valga 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. Y claro, el área que hay aquí es Z por Y. El área que hay aquí es X por Z. X por Z y hay dos caras, entonces va a aparecer 2X por Z. El área de abajo de la base es un X por Y. X por Y es un X por Y. Y el área de la cara frontal es Y por Z y aparece 2 veces. De manera que la superficie total, que es la suma de todas las áreas de todos los lados, debe sumar 2 metros cuadrados. Si manipulo un poquito la ecuación esta, puedo obtener Z en función de X y Y. Luego el problema que yo tengo es que el volumen es X por Y por Z, pero Z está restringido, restringe los valores de X y Y a la función Z igual a 2 menos X por Y dividido entre 2X por Y. De manera que este es el volumen. El volumen es X por Y por Z, pero Z es una función de X y Y. Entonces ahora tengo una función V que depende de X y Y, y yo quiero maximizarla. Yo quiero ver cuáles son las dimensiones de la caja de tal manera que el volumen sea máximo. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero obtengo los puntos críticos. La derivada de B con respecto de X igual a 0. Al hacerlo, eso implica que el punto X va a ser raíz de 6 sobre 3. Lo tienen que chequear. Luego hago la derivada de parcial de B con respecto de Y, lo igualo a 0, y obtengo el nuevo punto crítico. Y igual a 6 raíz cuadrada de 6 sobre 3. Y claro, este punto crítico debe ser un máximo para el volumen. Un mínimo sería... Bueno, ustedes pueden chequear que es un máximo. ¿Cómo pueden chequearlo? Calculen D, vean que es mayor que 0, calculen F sub XX, vean que es menor que 0, y entonces el punto es un máximo relativo. Conclusión, las dimensiones de la caja que ustedes tienen que construir para que tenga el mayor volumen y el área de la suma de todas las áreas sume 2 metros cuadrados, tiene que ser esta caja. Tiene que ser, y que tenga el volumen máximo, porque pueden conseguir muchas cajas que tengan 2 metros cuadrados de subsuma de la superficie de área, pero no tenga el volumen máximo. Esta es la caja que tiene el volumen máximo. Raíz de 6 sobre 3. La Y es raíz de 6 sobre 3. Y la Z. Y la Z está aquí. La Z es 2 menos 6 sobre 9, dividido entre 2 por raíz de 6 sobre 3 más 2 sobre raíz de 6 sobre 3. Es decir, 4 raíz de 6 sobre 3. 6, esto da negativo, el Z. Si el Z es negativo, el volumen sería negativo. A ver, Z es 2 menos X por Y. Raíz de 6 por raíz de 6 es 6. 6, 3 por 3 son 9. 6 entre 9, no. 6 entre 9 es 3. Dividido entre 3 es 2 tercios. 2 menos 2 tercios. Ok, dividido entre 4 raíz de 6 sobre 3. Luego esto dará algo, no me acuerdo, no. Bueno, lo calculan, cuánto da. Y entonces la caja tiene esta altura. Y esta es la caja que tienen que construir, las dimensiones de la caja, para que la caja tenga de área, de la base y de las tapas laterales,
tenga 2 metros cuadrados y el volumen sea el máximo volumen. Fíjense que hay muchas cajas que puedo construir que tengan el área igual a 2 metros cuadrados. Podría construir una un poquito más alargada y menos alta. Y esa la puedo construir de manera que también tenga el área 2 metros cuadrados, el área de todas sus superficies. Pero no tendría el volumen máximo, tendría otro volumen. El volumen es X por Y por Z. Esta es la caja que tiene el volumen máximo. Ok, vamos al siguiente problema. Bueno, este es el mismo problema. No, este no es el mismo problema, pero muy parecido. Por un momento pensé que la Z era la misma Z con C igual a 2. Pero muy parecido. Bueno, lo que dice es que verifique que la derivada parcial de este volumen con respecto de X es esto. Bueno, pues lo hacen con calma. Está aquí ya hecho. Lo hacen con calma y lo miran. Ok, ya está hecho aquí y está verificado. De acuerdo, vamos al siguiente problema. Bueno, en este problema dice que verificar. Si dice verificar, pues no tengo que calcular, tengo que verificar. Es decir, que si meto aquí el 12, si meto aquí 12, y meto aquí 12 por 12, y hago C menos esto, y pongo 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 allá, esto da 0. Bueno, pues verifíquenlo, ¿ok? Bueno, eso es todo. Seguimos para la siguiente lección, a ver cuándo puedo.